Con nosotros. Buenas noches, padre. Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros en un tema que ha estado bastante en la palestra pública en estas pasadas semanas sobre la reforma contributiva federal, pero estoy seguro que todavía hay gente que quizás no entiende el cómo es que realmente esta propuesta afecta a Puerto Rico. Sí, buenas noches. Obviamente el proyecto de ley tal y como está redactado es bien complejo, conlleva un montón diría yo, consecuencias a nivel de Estados Unidos, pero en particular lo que corresponde a Puerto Rico, lo que nos preocupa a los que seguimos estos temas es que la legislación en particular establece un 20% de arbitrio, que es muy alto a lo que originalmente era, a todo lo que conlleva corporaciones foráneas que produzcan en Puerto Rico y repatrien hacia los Estados Unidos. Es decir, Corporación X tiene una sucursal en Puerto Rico y una matriz en New York City o en Nueva York. Y lo que se produzca aquí en las ventas tiene que destinarse ese 20% a la repatriación, porque obviamente la matriz está en Estados Unidos. Esto obviamente da un cantazo duro a lo que es el sector de manufactura, porque todos sabemos que hace, diría yo, 10 o 15 años atrás, existía lo que eran las 936, que escalonadamente se fueron hasta concluir su salida en el 2005-2006, y todavía quedan algunas corporaciones que son manufactureras, como farmacéuticas y otras más, que daban u ofrecen empleos a puertorriqueños y tienen ya esa mano diestra y obviamente profesional aquí en Puerto Rico. Déjame hacer quizás aclarar un poquito todo lo que eran las 936, que es personas que a lo mejor ni siquiera saben lo que eran. Las 936 era un código una sección del Código de Renta Interna Federal que le decía a las empresas, mira, mientras tú reinviertas el dinero en Puerto Rico, no pagas contribución sobre ellos. Ahora, una vez que lo repatrias, una vez que lo traigas a Estados Unidos, pues entonces lo que repatrias, eso sí, pagaba impuestos. ¿Qué hacía esto? Pues mira, y esto lo digo, pues yo era auditor y me tocó auditar en los bancos algunos de estos fondos 936, es que los bancos, eso tiene que estar en unas cuentas aparte, los bancos podían prestar ese dinero a unos intereses mucho más bajos, era dinero que estaba para reinvertirse en Puerto Rico, o sea, fueron unos años literalmente de gloria en la manufactura en Puerto Rico, igual en la economía, pero esa sección no era compatible con el ideal de ese momento, que era que Puerto Rico se convirtiera en un estado, y por eso fue que, lo digo yo como lo pienso y como lo siento, le regalaron a Estados Unidos y le dijeron, quítanos el beneficio porque queremos ser estado. Claro, y lo que estaba detrás de la 936, aparte de que era un beneficio directamente para los puertorriqueños, era que estábamos en el mismo medio de la Guerra Fría y quería ilustrarse a Puerto Rico como la ventana de la democracia, y por ende Estados Unidos creó esa sección para nosotros poder tener ingresos en términos de lo, como usted muy bien menciona, lo que los bancos reciben, los intereses, y ese dinero se siga reinvirtiendo. El error que cometimos los puertorriqueños en aquel entonces, yo no estaba vivo, pero soy puertorriqueño y lo puedo decir, fue que se reinvirtió en propiedades inmuebles que por lo menos han mantenido su valor, aunque ha bajado, en, por ejemplo, yates, en automóviles, y usted vio un boom financiero aquí en Puerto Rico que no se utilizó necesariamente para reinvertir en infraestructura. Por eso, al día de hoy, casi el 40% de la población no tiene energía eléctrica, porque no se utilizó esa reinversión de la generación. De la generación, la gente, correcto. como un 80%. Exacto. Así que, pues, y el sistema de acueductos también está en crisis. El gobierno siguió tomando prestado a través del mercado de los bonos, e igual que las corporaciones públicas. Es decir, no se utilizó esa sección 936 para poder reinvertir en lo que es una infraestructura, que es lo que al día de hoy Puerto Rico pudiera ofrecer. Se nos dieron 10 años para que pudiera buscar maneras alternas, que se perdieron esos 10 años. Corporaciones que estaban bajo el 936, al terminar los 10 años, se fueron de Puerto Rico, empieza el desempleo, empieza el estancamiento, que es donde estamos hoy, y entonces ahí es que viene la coyuntura de esta reforma contributiva federal, que también vendría a ser un impacto fuerte a lo que son los empleos en Puerto Rico. Eso es lo que realmente está, lo que más me preocupa de todo. En noviembre 16 se aprobó en la Cámara Federal
tal y como está mencionado aquí, y ahora entonces el Senado la va a evaluar. Tenemos una enmienda que ha sido presentada por el senador Bill Nelson, demócrata de Florida, por conducto de los demócratas aquí en Puerto Rico, que específicamente el ex gobernador Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, y hay que ver cómo esa enmienda se aprueba, entra o llega a un comité de conferencia y finalmente tenemos el producto final. Eso, pero ahí también, aunque están estos senadores, hay uno que en cierto modo también es importante que no había entrado, era Marco Rubio. correcto, lo que persigue la enmienda es tratar de presionar al senador Marco Rubio porque la población en Florida tiene elecciones, perdón, los senadores que en Florida tienen elecciones cada 6 años y a veces coinciden las fechas más con la Cámara de Representantes Federal. Así que como hay muchos puertorriqueños que se han ido, se van a inscribir y entonces eso representa una amenaza para ellos. Y entonces hay que ver cómo reaccionan a esta enmienda, si se puede modificar la misma. Y en efecto, si eso ocurre, pues siempre va a haber un comité de conferencia, aunque expertos digan que no, porque hay unas diferencias siempre en la legislación cuando se pasa al sedazo final de llegar a unos acuerdos y entonces someterlo al señor presidente para que la firme. Aquí se ha estado estimando que de aprobarse como está, estamos hablando que podrían perderse sobre 200.000 empleos. Lamentablemente el desempleo en Puerto Rico ahora debe estar rondando en algunos 21%, que ha sido el más alto en toda la historia moderna de Puerto Rico. Con los efectos de María, con toda probabilidad va a subir a 25%, y con esta situación yo puedo vislumbrar que va a llegar hasta un 30%. Y también hay que señalar que el gobierno en los próximos meses, es decir, en los primeros meses de 2018, va a tener recortes, es decir, se va a despedir personas y se van a fomentar los retiros incentivados, que ya eso también está pasando desde antes del huracán María. El cuadro fiscal y el cuadro económico de Puerto Rico es bien preocupante. Yo los exhorto a que ahorren, a que no se arriesguen a estar dilapidando o gastando su dinero en cosas innecesarias, porque sé que viene la época navideña y ahora mismo estamos en una especie de comfort zone, porque estamos con unos incentivos y ayudas que los bancos le han dado a las personas que al final del día van a tener que pagar con intereses. O sea, no crean que los bancos no le van a cobrar esa moratoria. Y por ende, esto con el otro impacto en cadena que va a tener, no quiero, ¿verdad?, sonar muy alarmista, pero la realidad es bien preocupante. Los meses, sobre todo entre enero a agosto del año 2018, van a ser años que van a ser duros y años económicos, y un cuadro económico que no vislumbra para nada bien. En esta situación de la reforma he visto también que hay, no sé, como que hay unas divisiones, porque como que la comisionada residente y el gobernador quiere una cosa, el gobernador quiere otra, entonces tiene, por ejemplo, a García Padilla y a Aníbal García Doblea, que fue lo que consiguieron Sí. Finalmente esa enmienda, como que eso no salió del gobierno. Entonces, ¿dónde estamos parados? Sí, son dos perspectivas distintas, bien lamentables. Por un lado tenemos la comisionada buscando fondos federales, lo cual eso es bueno. Pero por otro lado tenemos a los que no están electos, que sí tienen algún tipo de influencia en Washington, D.C., a tratar de buscar legislación que ayude a la infraestructura para poder crear una economía, o por lo menos mejorar lo poco que nos queda de economía. Y eso pues son dos visiones totalmente distintas. Además, tenemos a un gobierno republicano que, aunque la Cámara y Senado no son de extrema derecha como se vislumbra el señor Donald Trump en sus actitudes, sí pueden llegar a puntos medios, pero hay que convencerlos. Y por ende, si tú no destinas esos recursos para poder mover a Puerto Rico con legislación real, pues no va a pasar nada. Sin embargo, si te dedicas a solamente estar exigiendo fondos federales y a estar solicitando la estadidad, pues el republicano tampoco te va a hacer caso. Así que hay que entender la idiosincrasia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Washington, D.C., y la forma en que esas personas operan y piensan, hay que adentrarse en ese cuadro que a veces no es muy complicado, y para poder entonces convencerlos y decir, mira, Puerto Rico es para ustedes y para nosotros mismos un problema y tenemos que trabajar en conjunto, de tú a tú, mirándonos a los ojos de igual a igual, entre el estadounidense y el puertorriqueño, para entonces poder llegar a un punto medio y sacar finalmente legislación federal que nos ayude a desarrollarnos económicamente.
Esto todavía tiene larga tela que cortar y simplemente también aclarando, porque a veces hablamos que es contra los puertorriqueños, no, es contra todo ciudadano que viva en el territorio, porque el problema Correcto. es que estamos en el territorio, porque si nosotros mismos nos mudamos a Estados Unidos, tenemos unos beneficios que por estar aquí, y si alguien de allá se muda para acá, lo que tiene allá lo pierde aquí. Así que son muchas cosas que están ahí en la palestra, que vamos a tener mucho de qué hablar por ahí para abajo. Así es, y sepan que los congresistas estadounidenses, nosotros los puertorriqueños vamos a terminar yendo a su county, vamos a terminar viviendo allá. Si usted nos quiere allá o prefiere que nos quedemos acá. Así que yo creo que podemos llegar a un punto medio. Bueno, si alguien quiere comunicarse contigo y pues también conocer un poco más y discutir un poco de estas situaciones, Claro. ¿dónde se comunican? Pueden entrar a mi página del bufete, valenzuelarlo.net, y a mi página en Facebook, licenciado José Enrico Valenzuela, y a la página del bufete Valenzuela Alvarado LLC. Ahí nosotros siempre colocamos todos los vídeos de interés, incluyendo las entrevistas de aquí, de manera que podamos compartir ideas. Pues qué bueno, pues gracias, licenciado, por estar aquí Gracias a con ustedes. nosotros. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero no se vayan, que miren que aquí